diputado. Gracias, presidenta. Como hay mucho entusiasmo en esta Cámara por formar comisiones investigadoras y usar las facultades fiscalizadoras de la Cámara, usted y yo estamos en dos comisiones paralelas. Sí. Y usted obviamente tiene que estar en esta porque la preside y yo presido la de al lado. Ya pues, entonces vine a excusarme. Desde que se fijaron los horarios, el comité está buscando un reemplazo, pero tengo que dejarles. Así que yo, en razón de eso, diputado, le agradezco la aclaración y al mismo tiempo en inicio habíamos convocado para el día lunes. La verdad que hubo ahí un impedimento, digamos, más bien de salud, que yo presenté las excusas, pero vamos a retomar el día lunes con el mismo horario. Perfecto. Entonces, para los efectos, no tenga usted que modificar su horario y podamos constituir las 2:30 para poder estar a las 2. Ya, o sea, vamos a mantenernos en las dos comisiones. Me parece excelente. En la idea original y en el horario original. Ya, muy bien. Perfecto. Me excuso por hoy. Ya, muy bien, diputado Félix González. Bueno, comenzamos entonces, señor prosecretario, o abogado secretario más bien, le pido de cuenta la documentación de los documentos que han llegado a nuestra comisión. Señora Presidenta, en esta sesión se han recibido solamente la confirmación de la asistencia de la señora Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, señora Gloria Hood, acompañada de Joana Bolrat, Secretaria Ejecutiva de CONACET, en calidad de subrogante, acompañada también de Paula Flores, que es Secretaria Ejecutiva del Programa Nacional de Fiscalización de Transportes, y de Lorena Araya, que es la jefa de la División de Normas y Operaciones del Ministerio. Eso es todo, señora Presidenta. Muy bien, aprovechamos de inmediato entonces, ya que han hecho ingreso a esta sesión de la comisión, a la ministra de Transporte, señora Gloria Hood, a la señora también secretaria ejecutiva del Programa Nacional de Fiscalización de Transporte, señora Paula Flores, quien, bueno, han sido invitadas justamente, y para nosotros es muy importante poder conocer desde la propia cartera, ¿cierto?, en la más alta representación, los alcances y justamente los objetivos que busca esta comisión. Bueno, ya lo habíamos planteado, la sesión tiene por objeto tratar materias propias del mandato de esta Comisión Especial Investigadora, y para ello es que hemos justamente convocado a la Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, señora Gloria Hood, y a la señora Paula Flores, cuyos responsabilidades, tanto la señora Gloria Hood como ministra, ¿cierto?, y estando a la cabeza de la cartera de transporte, y lo mismo la señora Paula Flores en calidad de secretaria ejecutiva del Programa Nacional de Fiscalización de Transportes. Antes de cederle la palabra, quisiera preguntarle a los colegas parlamentarios si hay alguna cuestión previa, algo que quisieran hacer. ¿Varios? ¿Cuentas? No. Bueno, entonces le damos la más cordial de las bienvenidas a la ministra, a nuestra diputada también, y podamos iniciar justamente su intervención. La idea es justamente que nos pudiera dar a conocer en qué consiste básicamente, ¿cierto?, el plan que usted maneja en la cartera de transporte a propósito, ¿cierto?, del objetivo de esta comisión, que tiene que ver con verificar, ¿cierto?, las responsabilidades o probabilidades de responsabilidades que hayan o los alcances que puedan tener, dado la competencia que tiene el Ministerio de Transporte en materias tanto de fiscalización como de mantenimiento de las habilitaciones propias de los buses o del transporte interurbano de pasajeros en toda la región del país, y obviamente también con un alcance desde los últimos 10 años hacia adelante. Así que quisiera cederle la palabra, ministra, saludándola y que nos pudiera comentar. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Gracias a los parlamentarios, miembros de la comisión. Quisiera pedir un momento porque tenemos una presentación. Perfecto. Que tiene todos los antecedentes, entonces preferiría hacer la explicación usándola. Ambas, perdón, ministra, ¿tienen alguna presentación o es una sola y luego la complementarán? Ya. Sí, viene todo en la presentación principal, y si hay más preguntas específicas podemos... Señala también acá la cuenta que está presente la señora Lorena Araya, jefa de la División, ¿cierto?, de Normas y Operaciones, y le pido también que pudiera acompañarnos a fin de que si hay alguna complementación o si tiene preparada también alguna intervención.
Ah, perfecto. Entonces, para efectos de las consultas, que pudiera ella también... Y Sí. hay una persona más, que es Joana Bolrat, que Ya. es la directora subrogante de CONACET. Sí, perfecto. Entonces, que Entonces también... que hay poder femenino. En el La verdad Ministerio que de eso es Transporte. es un gran honor. Primero poder presidir una comisión como mujer y luego que tengamos también una cartera tantas mujeres. Creo que habla muy bien del, del indicador y del ministerio al tener también mujeres ahí a la cabeza. Y quiero decir que por mérito. No, como siempre, eso no hay duda. Ya. ¿Estamos listos entonces con la Estamos listos para presentación? partir, Diputado Jaime Mulet, bienvenido si quiere. Aquí para... Yo estoy con todos los... Muchas gracias, presidenta. Tiene la palabra, Quiero decir que la presentación tiene primero una descripción del programa de fiscalización, algunas de las estadísticas. También hacemos un análisis de la situación particular que convoca esta comisión, que es la investigación del accidente del bus Línea Azul. Hay una breve discusión sobre los buses de 2 pisos. Nosotros hemos tomado y el marco legal, traje 2 minutas legales además, que pueden quedar acá dentro de la comisión como parte de los antecedentes. Y para precisar, ministra, esta misma presentación también nos la va a Sí, hacer llegar queda aquí. para que lo sepamos antes. Sí, Perfecto. ya está aquí, de hecho. El Programa de Nacional de Fiscalización de Transporte, como dice acá, tiene la misión de fiscalizar el cumplimiento de la normativa aplicable al transporte. Y voy a explicar un poco más en detalle en las siguientes láminas para no ir leyendo en detalle todo esto. Se creó en el año 1992 como un programa presupuestario, que es una de las cosas importantes por discutir, y voy a presentar hacia el final una propuesta que nosotros tenemos de modificación para reforzar su naturaleza, Ya. porque actualmente tiene esa característica, es un programa presupuestario. Entonces eso significa que tiene algunas limitaciones. Actualmente tiene 539 personas, 449 son fiscalizadores en terreno, de ellos 259 están en la región metropolitana, 190 en el resto del país. El presupuesto anual es de 8.636 millones de pesos, es dirigido por Paula Flores, la secretaria ejecutiva, y estamos proponiendo, que es lo que comentaba, en el proyecto de el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, estamos proponiendo también reforzarlo y transformarlo en una división, con lo cual puede tener mucho más solidez administrativa, los tipos de contratos de las personas también son mejores y distintos, se le puede dar mucho más, como digo, solidez. Así que eso está en la propuesta del proyecto que nosotros llamamos el CATI, el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, que va avanzando bastante bien. Ya se aprobó de nuevo en la votación en general, ha avanzado bastante rápido. Los ámbitos de fiscalización son los que vemos acá. Quiero que mantengan en mente los 449 inspectores, que son para todo el país, y ellos cubren todos estos ámbitos: el transporte de pasajeros y carga, entre ellos transporte de pasajeros interurbanos, el control de evasión en todo Chile, el control de uso de pistas exclusivas donde ya existen, informalidades, servicios que se proveen de transporte generalmente remunerado de pasajeros sin tener la autorización para hacerlo. Ellos también controlan las plantas de revisión técnica, las escuelas de conductores profesionales y no profesionales, los gabinetes psicotécnicos de todas las municipalidades, el cumplimiento de los contratos de servicios subsidiados. Quiero recordar que en el Ministerio administramos del orden de 2.000 contratos de subsidio entre transporte de zona aislada, rural, conectividad, emisiones, restricción vehicular, donde se aplica, y la circulación de camiones en horarios y áreas restringidas. De manera que tenemos un despliegue en terreno permanente y se hace una cantidad muy grande de fiscalizaciones en el año, del orden de 500.000 controles divididos en todos estos ámbitos. Las fiscalizaciones realizadas en el año 2018 son 525.000, como aparece acá, y esto se generó en 120.000 citaciones a juzgados de policía local por infringir distintos tipos de normativas. Está aquí la cantidad, la relación entre cobertura y
repetitividad por modo de transporte. Esto es cuántas veces se controla cada tipo, y en los buses interurbanos, por ejemplo, hay 14 veces se controló en el año cada uno de los buses que están en operación. Se controla en promedio más de una vez por mes cada bus. Así que es para dar una idea de la cantidad de revisiones que se hacen. ¿Cuántos buses hay? Eso viene un poquito más adelante, cuáles están registrados y cuáles están activos. Sí, pero están acá. Ministra, además de la revisión técnica, perdón. Además de la revisión técnica, nosotros hacemos esos controles que aparecen generalmente en la televisión los fines de semana largos, pero es permanente. Aparecen más en los fines de semana largos, pero no, por bus. Cada bus es controlado 14 en veces. promedio 14 veces en el año. No cada empresa, cada bus. La Claro. revisión técnica es cada 6 meses. 2 veces al año. Esperemos la presentación Sí, perdón, para que... no la... En términos de la fiscalización a buses interurbanos, que es lo que nos ocupa en esta comisión, está en esta lámina indicado, por la luz no se alcanza a ver bien, pero en el año 2016 las fiscalizaciones promedio por bus fueron 14 en el año, 13 en 2017, 14 en 2018 y en lo que va de 2019 ya llevamos 10. Las tasas de infracciones en 2016 fueron 16,4%, es decir, de los buses revisados, 16,4% fueron infraccionados con algún tipo de sanción, incluidos retiros. En 2017 fue un 17,7%, 18,3% en 2018 y 19% en lo que va de este año. Buses retirados, eso dependiendo de la infracción, es necesario retirar el bus. Y como vamos a ver más adelante, para eso trabajamos con Carabineros, nuestros fiscalizadores no tienen facultades para retirar vehículos. Lo que tenemos como estadística es que en 2016 se retiraron 17, en 2017 39, en 2018 60 y en lo que va a 2019 109. Eso en parte porque hemos hecho más controles, pero además porque ha aparecido más operación informal también. Las infracciones principales son las que muestra el gráfico de la derecha. La principal, parabrisas y ventanas con problemas, 24%. Cuando un parabrisas tiene a veces pasa en los viajes interurbanos sobre todo que salta alguna piedra y queda una marca. Si es la marca, se deja la infracción y eso no impide que siga funcionando. Pero si está trizado, por ejemplo, con la velocidad se podría romper. Y eso es una causa probable de accidente. Si se impide la visibilidad, se impide entonces la salida de ese bus. Y esas son infracciones que impiden la salida, que no necesariamente retiran el bus, pero impiden esa operación hasta que se cambie el parabrisas o lo que falte. Después, 14% de las infracciones son por dispositivo electrónico de control de velocidad. Por ley, todos los buses interurbanos tienen que tener un dispositivo electrónico donde se informe la velocidad a los usuarios. Si ese dispositivo no está funcionando, también es una infracción y dependiendo de la posibilidad de reponerlo o no, a veces está apagado y se le cursa la infracción porque estaba apagado, otras veces está descompuesto. En ese caso tampoco puede funcionar. Cinturones de seguridad en los asientos, un 13%. Todos los buses de 2007 en adelante tienen de fábrica cinturones de seguridad y tienen que operar con los cinturones originales. Es más riesgoso instalar cinturones en buses que no vienen de fábrica por temas estructurales, los anclajes tienen que estar bien hechos. Así que también se revisa eso y se revisa además que en ruta los pasajeros tengan puesto el cinturón de seguridad. Y es muy curioso que uno encuentra muchos pasajeros que no quieren usar el cinturón. También hemos infraccionado a una cantidad importante de pasajeros en el último fin de semana, algo como 200 personas, por negarse a usar cinturón de seguridad en buses interurbanos. Después el sistema de luces, un 10% de las infracciones. Estacionar o circular en lugar no autorizado, una falta más bien de tránsito, un 7%. La patente ilegible, un 6%. Falta de documento del conductor o del bus, 6%, extintor de incendio, 6%, neumáticos, se revisa el surco, la profundidad del surco, también por razones de seguridad, un 5%, no indicar
la patente al interior del bus y letreros un 5%. O no mostrar el video con recomendaciones de seguridad un 4%. Eso es obligatorio también desde el año 2014. Después, respecto a las infracciones detectadas y qué facultades tiene el Ministerio a través de sus inspectores, está aquí la misma lista de las infracciones que acabo de mencionar. Algunos son faltas y otros son delitos. La mayoría son faltas, pero delito es conducir con presencia de alcohol o drogas, usar patente de otro vehículo o adulterarla en alguna forma, o usar documentación falsa. En esos 3 casos no es una infracción de policía local, sino un delito. Y Carabineros retira el vehículo. El único facultado para retirar los vehículos es Carabineros. Entonces, cuando nosotros detectamos estas infracciones, las reportamos inmediatamente. El resto se reporta al juzgado de policía local como infracciones. Según el decreto 212, y aquí es importante esta definición porque, si ustedes recuerdan, después del accidente de Línea Azul hubo una operación calificada como rural que continuó un par de días más. Y no se entendía por qué, si iba de Chillán a Concepción, estaba calificada como rural. Eso es por la clasificación que tenemos en la normativa. Menos de 200 kilómetros se clasifica como rural o como local. Interurbanos más de 200 kilómetros. Eso en el caso de Biobío y Ñuble, como se subdividió la región, entonces quedó como un transporte interregional, a pesar de que originalmente se había registrado la empresa como una de menos de 200 kilómetros. Claro, como rural. Como rural. Y al estar clasificada como rural, teníamos que darle el tratamiento de rural. Nosotros suspendimos al principio, lo vamos a ver ahora, la operación interurbana, pero un par de días después suspendimos también la operación rural. La empresa en este momento no está operando en ninguno de sus servicios. Así que esto es solamente para explicar la definición que tiene que ver con un corte arbitrario de 200 kilómetros y puede ser discutible, pero es así como está definido en la normativa, excepto en ciudades costeras ubicadas en la quinta región, por la distancia entre Santiago y Valparaíso, que es menos de 200 kilómetros. En todo caso, el Ceremi puede calificar los tipos de servicios si es que hay características que son distintas. Respecto a la movilización de pasajeros y cuántos buses hay, en Chile se transportan anualmente aproximadamente 70 millones de pasajeros en buses interurbanos. Solo para tener una referencia, el Aeropuerto Internacional va a movilizar este año del orden de 25, 26 millones. Y estos son 70 millones. O sea, es una cantidad muy grande de gente que se mueve permanentemente en buses interurbanos, da las dimensiones de la importancia que tiene esta industria en la movilización de pasajeros en el país. Hay 197 empresas registradas en distintas regiones, como persona jurídica 146, como persona natural 51, esos son dueños individuales que dan servicio. El número de servicios son 198, hay 728 recorridos y 4.994 buses funcionando con una antigüedad promedio de 6,9 años. No son flotas antiguas en realidad. Hay algunas regiones donde la flota es de 5 años promedio. En Biobío es 3 años. Son flotas bastante nuevas, especialmente en las regiones más grandes. ¿Qué se necesita para inscribir un tipo de servicio? Definir los itinerarios. Esto es un mercado que funciona abierto, sujeto a las restricciones que pone la normativa. Tienen que indicar la ubicación del terminal o terminales autorizados, las oficinas y la tarifa que van a cobrar por el servicio. Tienen que documentar la ubicación de los terminales y para eso tienen que tener permisos municipales. Los secretarios regionales pueden fijar los trazados y pueden restringir la circulación en algunas zonas urbanas. Típicamente los buses que ocupan mucho más espacio tienen algunas restricciones en zonas más congestionadas. Entonces los Ceremis pueden autorizar o no.
En ciudades de más de 50.000 habitantes tienen que tener terminales. En lugares más chicos, a veces el bus para en la plaza, por ejemplo. Y la gente se sube y opera bastante bien, no altera la circulación, por lo menos. Entonces, en esos casos, nosotros sí permitimos que funcionen sin un terminal. Pero en ciudades de más de 50.000 habitantes ya el movimiento es mucho mayor y se necesita tener una instalación establecida con características de terminal. En todos los casos, el servicio tiene que tener un responsable legal de la persona y de la sociedad y entregar esta declaración jurada de quien solicita la inscripción para constituir garantías, prestar el servicio y tener además patrimonio que cubra esa garantía. Para inscribir el servicio, vehículos para un servicio, se necesita el certificado de anotaciones, la revisión técnica, que tiene que especificar el tipo de servicio y tiene que haber una existencia de un título que habilita al responsable del servicio a destinar los vehículos a ese trabajo. Es decir, se tiene que asegurar que hay una persona que sabe que va a dar transporte remunerado de pasajeros, por ejemplo, en este caso. Entonces está eso documentado. Los vehículos para operar estos servicios tienen que ser tipo Pullman de 11 metros o más, que son los que uno ve en las carreteras, los más grandes. No pueden tener modificaciones ni adaptaciones en su estructura y solo tienen que ser los modelos originales de fábrica los que presenten esta operación. Por eso se homologan los modelos y cuando se les da la autorización, tiene que ser según lo que se aprobó para entrar y operar en Chile de fábrica. Hay un decreto del Ministerio 175 que establece las condiciones de las características de construcción de seguridad que tienen que ver con las especificaciones de los fabricantes principalmente, el registro de control de velocidad, dispositivo acústico y luminoso al interior para informar a los pasajeros. Esa es una exigencia para inscribir un vehículo en los servicios. Otros requisitos para funcionar en transporte interurbano. Aquí. Me falté varias. Perdón. En transporte interurbano, si los servicios duran más de 5 horas, tienen que tener una nómina de pasajeros. Y se registra a bordo. Cuando las personas se suben, siempre cuando hay más de 5 horas, el auxiliar va tomando nota de los nombres y el número de RUT. Y eso se entrega en la oficina de destino, se conserva durante 20 días para consulta si es necesario. No es de parte de la facultad del Ministerio, pero más de 5 horas tienen que tener también un segundo conductor porque no pueden conducir más de 5 horas seguidas. O sea, si el tramo completo dura 8, tienen que tener un segundo conductor o pasar a buscar a su segundo conductor a las 5 horas. Los pasajeros intermedios también tienen que registrarse y se les cobra la tarifa que corresponde al servicio. Se prohíbe el transporte de carga en el techo, en parrillas, que eso era bastante habitual, uno lo veía en las carreteras. Tienen obligación de anunciar horarios y tarifas y eso, por ejemplo, cuando se discute cuáles son las obligaciones respecto a la tarifa, la obligación vigente es la información a los pasajeros. Cuando en temporada alta la tarifa sube, es un mercado que se regula por demanda, lo mismo que cualquier otro de los servicios turísticos en general, igual que los hoteles o las líneas aéreas, pero la obligación de ellos es informar adecuadamente a los pasajeros en la boletería y con anticipación suficiente. Eso es parte de los requisitos que tienen que cumplir. Tienen que entregar las indicaciones de seguridad a través de este video, como decía, que es obligatorio, o una cartilla o un medio escrito. Y el Ministerio del Trabajo es el que controla las horas de descanso y las horas de conducción de los servicios interurbanos. La mayoría de los buses, especialmente las empresas más grandes, tienen un sistema automático de registro y uno puede imprimir el récord desde que el conductor subió y se identificó, cuántas horas manejó. Eso también entrega datos de las velocidades promedio de operación. Hay bastante información que los mismos sistemas automáticos entregan, pero eso no es en este momento obligatorio en ese nivel, pero la mayor parte de las empresas grandes sí lo tienen, operan con eso para el propio control interno.
Pero, ministra, esa información la obtiene la empresa solamente, o está conectada con ustedes. Eso lo tiene la empresa, pero por ejemplo, cuando los inspectores revisan, sí, los inspectores pueden pedir esa información cuando hacen la revisión. A la empresa. Sí, al mismo conductor, se imprime ahí en el bus. Claro. Entonces Pero los en definitiva inspectores es revisan la empresa, directamente. No más que la que registra esa Claro. información y la tiene en sus datos, digamos. Claro, no es obligación, pública. o sea, una empresa podría no tenerla. Claro. Por ejemplo, que digo que las empresas grandes casi todos lo tienen. Sí, perdón. ¿Cómo funciona desde la llegada de un bus y cómo se homologa? Primero hay un centro de control y certificación vehicular del Ministerio de Transporte, que llamamos el 3CB, que revisa cada uno de los vehículos que entran a Chile. Todos los vehículos. Cuando uno ve, no sé, que los futbolistas traen un auto especial, ese auto pasa por el 3CB. Todo se controla y todo se autoriza, porque lo que autoriza el 3CB es la referencia que después toma la planta de revisión técnica para comparar y saber que cumple con los requisitos que fueron establecidos de fábrica. Entonces es una cadena que empieza en ese momento, y por eso es que no se permite la operación de buses que tengan alguna alteración en su estructura, por ejemplo, o algún cambio que no sea el de fábrica. Eso para todos los vehículos es lo mismo. Cada 6 meses tienen que renovar la revisión técnica. Esto en general en el transporte remunerado de pasajeros son 2 revisiones técnicas al año, a la diferencia de los vehículos particulares. Y fiscalización hace este trabajo que describía antes de manera aleatoria en la vía pública, en terminales, controlando los vehículos y controlando los documentos de conductores y de los buses. Muchas veces acompañados por carabineros, otras veces solo como patrullas de fiscalización, que son los temas que indiqué antes, que son parte de la tarea habitual de nuestro equipo. Si uno hace un análisis de los buses que están operativos, esta tabla muestra por región cuántos están actualmente con revisión técnica efectuada y vigente, que son 3.840. Otros que tienen aprobada y vencida, porque en general están fuera de operación. Hay flotas más antiguas, los buses más antiguos, por ejemplo, hay algunos que ya dejan de operar y hay repuestos que sirven, entonces hacen alguna mantención o definitivamente dejan de operar. Están con una revisión, pero ya salieron de circulación. Es altamente improbable que alguno de estos buses esté operando, porque si nosotros controlamos más de una vez al mes cada bus, habrían surgido muchos y no han surgido. Así que esto es lo que nosotros llamamos como una flota que ya queda obsoleta y sale de funcionamiento. Y con revisión rechazada, 18 buses. Eso da un total de 4.994 buses registrados en existencia en Chile para estos servicios. Respecto a las exigencias de seguridad, ha habido una evolución. En el año 2007 se hizo exigible el cinturón de seguridad de fábrica. En el 2013 se estableció la obligación de pruebas de estabilidad al vuelco de fábrica también, y el uso obligatorio de cinturón de seguridad se agregaba a esto. Y en 2014 se hizo exigible el sistema antibloqueo de freno, el programa electrónico de estabilidad y un sistema de detección y supresión de fuego. Todas estas cosas se van agregando en la medida que empiezan a ser estándares de la industria. Respecto al accidente del bus Línea Azul, el día 29 de julio a la 1:30 de la mañana aproximadamente, un bus de 2 pisos de esta patente BYXL64-2 de la empresa de transporte interurbano de pasajeros Línea Azul, que venía de Santiago a Chillán, Los Ángeles y Temuco, volcó a la altura del kilómetro 60 en la ruta 5 Sur, cerca del cruce Los Lagartos en San Francisco de Mostazal, en la región del Libertador Bernardo Higgins. 6 personas fallecieron, 11 quedaron lesionadas de gravedad, 2 menos graves y 27 leves. Cuando se hizo la búsqueda de las características del bus, que generalmente nosotros revisamos inmediatamente si había sido inspeccionado, qué registro teníamos, el último registro que tenemos, según la placa patente,
teníamos el 24 de junio de 2019 la última revisión técnica, o la última inspección, quiero decir, un mes antes del accidente. Pero en el lugar del accidente se verificó que el número del chasis del bus no era el mismo número que correspondía a la patente. Y esto empezó abrió toda esta cadena de investigación y se denunció al Ministerio Público, porque claramente eso es un delito, tal como lo expliqué antes. Se reportó inmediatamente al Ministerio Público y se descubrió que en esta empresa esa era una práctica que no era única de ese bus, había otros casos, y pasó a la investigación. En este momento está en la investigación en la Fiscalía de la región de O'Higgins. Yo me reuní con el fiscal y el propio fiscal calificó esto como dolo homicida, es decir, es un engaño al sistema para aprobar, por ejemplo, la revisión técnica con documentos e incluso con la placa del motor de otro bus que no era el que correspondía o que circulaba con esta placa. De hecho, para nosotros fue una sorpresa que aparecieran estos datos, porque aparecía con un bus siniestrado, no cuadraba ninguna información, y efectivamente lo que estaba haciendo la empresa era que para aparentemente aprobar la revisión técnica, cambiaba los datos, cambiaba las patentes, el número, la placa del motor, pasaba la revisión técnica y volvía después a poner las placas en otros vehículos. Entonces, dada esa situación, que es gravísima desde todo punto de vista, nosotros, por supuesto, pusimos toda la información que teníamos a disposición de la Fiscalía y decidimos actuar y suspender las operaciones, porque es muy distinto, según el análisis que nosotros hacemos, es muy distinto un accidente que hay que investigar por qué ocurrió, si fue exceso de velocidad, si hubo alguna falla mecánica, a que se agreguen cosas como esta, porque nada nos impide pensar que podría haber alguna práctica más grave, como tener un bus habilitado para pasar revisiones técnicas y que el resto no. Como eso no está despejado, porque es parte de la investigación, nosotros procedimos a suspender las operaciones de la empresa entera, porque nos pareció que el riesgo que había de seguir operando cualquiera de los buses, aunque tuviera la revisión técnica aprobada y tuviera los documentos en orden, había un antecedente suficientemente grave de mala práctica empresarial que ponía en riesgo a los pasajeros. Así que lo que nosotros hicimos entonces fue emitir las resoluciones que están descritas aquí el día 30 de julio desde el Ceremi del Maule, y se formularon cargos por la adulteración de los documentos, permiso de circulación falso. Son 3 vehículos en los que detectamos eso, y además en este bus del accidente una placa patente que no le pertenecía a ese chasis, sino era de otro vehículo. Después, el día 5 de agosto, ¿sí? Sí, porque la empresa tenía operaciones registradas en Ñuble y también en Maule. Y las de Ñuble eran las que estaban registradas como rurales, las de Maule como interurbanos. Entonces actuamos primero sobre las de Maule y después sobre las de Ñuble. Las razones son más bien administrativas del tipo de infracción que nosotros podíamos cursar. Sí. Así que por eso lo primero que se hizo fue la resolución del 5 de agosto del Ceremi del Maule, que ordenó la suspensión provisional de la inscripción de todos estos vehículos que están listados acá en el registro de transporte público pasajero. Y eso dio lugar a un proceso sancionatorio. Nosotros hemos enviado toda esta información con todos los antecedentes al fiscal de la región de O'Higgins. En una siguiente resolución, el Ceremi de Ñuble formuló también formuló cargos y cargos de tener permiso de circulación falso, y se suspendió la operación que estaba todavía vigente, que estaba clasificada como rural. Así que desde el punto de vista de las sanciones, ¿sí?
Esas las tengo aquí, tengo todas las minutas, sí. No, fueron todas seguidas. A ver, 5 de julio, 8 de agosto, 8 de agosto, 16 de agosto, 16 de agosto. Y después hay otras dos que son de septiembre, que son complementarias, pero las de suspensión de operaciones son todas, sí, aquí está, le hago entrega de las 2 minutas con todos los detalles de los documentos. Y esta es de la situación actual en que está la empresa, nos puso un recurso de protección ahora. Y con eso se suspendió la operación completa. Incluso había buses que, como digo, tenían la documentación al día, pero el riesgo seguía vigente mientras esté la investigación y nosotros preferimos esperar el resultado de la investigación para poder dimensionar cuál es el alcance y evaluar si es que esta empresa puede seguir operando o no con esos vehículos. Esa investigación en la Fiscalía de Rancagua se fijó en 200 días. Yo me junté con el fiscal, revisamos todos los antecedentes, todo lo que él pudiera necesitar como complemento, le mandamos toda la información y ahora estamos esperando que él nos informe cuando ya emita él sus fallos, digamos. Pero el dueño de la empresa está en prisión preventiva. Apeló y se le ratificó la prisión preventiva, así que, como digo, en ese aspecto nosotros ahora estamos esperando y contestando el recurso de protección que pusieron. Lo acabamos de contestar ayer, los argumentos por los cuales nosotros consideramos que no corresponde. Después hay una siguiente parte de la presentación en que tenemos algunos datos que me parece importante porque parte de la discusión en este caso particular ha sido si hay una revisión apropiada de las condiciones técnicas y mecánicas de los vehículos. Porque si ustedes recuerdan, había en las versiones iniciales una información que indicaba que se habría roto un eje y que eso fue la causa del accidente, eso está en investigación, pero como no sabemos si eso corresponde al bus que efectivamente tenía la revisión técnica aprobada o no, es algo que no podemos calificar nosotros. Pero sí quedó la necesidad de revisar qué impacto tienen las fallas mecánicas en los accidentes y tener alguna idea de cuántos pueden estar en riesgo por esa razón. Si uno mira las razones de los accidentes en 2018, las fallas mecánicas explican un 0,8% del total. Es el mínimo. La mayor parte de los accidentes se explican en un 26,6% imprudencia del conductor, en un 25,5% velocidad imprudente y pérdida de control del vehículo, 22,4% imprudencia del peatón. Más del 75% tiene que ver con causas asociadas más bien a las decisiones de las personas, un 9,7% alcohol en el conductor, causas no determinadas un 5,4%, droga, fatiga en el conductor 2,1%, otras causas 1,6%, desobediencia de la señalización 4,1%, alcohol en peatón 1,1%, deficiencias viales 0,4%, imprudencia del pasajero 0,3%. Así que creemos que tanto el hecho de las exigencias de las plantas de revisión técnica como la homologación de vehículos, como las inspecciones, esto no es solamente en los buses interurbanos, son todos, aseguran que tengamos un parque vehicular que está en condiciones bastante buenas, comparado con otros países. Realmente en Chile tenemos, es cosa de ver nomás, el aspecto exterior incluso de los vehículos, que está en buenas condiciones. Y las fallas mecánicas en realidad son una proporción menor de los accidentes y especialmente de los fallecidos. En la siguiente lámina está la estadística con más detalle y cuáles son cuál es el impacto de las fallas mecánicas. Hubo 6.500 siniestros entre 2014 y 2018,
asociados a fallas mecánicas de 434.000, con 69 fallecidos en ese periodo, 721 graves, lesionados graves, 465 menos graves, 5.900 leves. Un total de 7.000 lesionados o fallecidos de casi 300.000. Por tipo de usuario, y esto es importante también, entre 2014 y 2018 está aquí en la tabla. Para los buses interurbanos hubo 4 fallecidos en 2014 por fallas mecánicas, 1 en 2015 y 0 en 2016, 17 y 18. Así que esto ratifica que en el caso de los buses interurbanos no aparece esto ser una causa de riesgo de gran alcance como para pensar que tenemos un riesgo latente en todas las carreteras. Naturalmente, y nosotros no nos cansamos de decir que un fallecido para nosotros es tan grave como 50. Nuestra meta es 0 fallecidos. Pero lo que quiero es solamente despejar el hecho de que pueda haber buses, una cantidad muy grande de buses circulando con problemas mecánicos que pueden poner en riesgo la vida de las personas. Esto yo creo que lo presenté. Y después el siguiente punto tiene que ver con los buses de 2 pisos, que también fue una discusión en este caso y ha sido una discusión más o menos recurrente cuando hay este tipo de accidentes. Las exigencias, tanto para todos los buses tipo Pullman, que están regidos más bien por la longitud, si ustedes se acuerdan, tipo Pullman de 11 metros o más, pueden ser de 1 piso o de 2 pisos, las exigencias para el registro son las mismas, porque tienen que cumplir las exigencias iguales en los siguientes sentidos. Una prueba de estabilidad al vuelco, cinturón de seguridad con anclaje, resistencia de superestructura, el sistema antibloqueo de freno, programa electrónico de estabilidad, comportamiento de materiales frente al fuego, resistencia del asiento y los anclajes, vidrio de seguridad, salida de emergencia, sistema automático de detección y supresión de fuego, luz trasera antiniebla y alarma de retroceso, además de del control de velocidad que indicábamos antes. Perdón. Sí. Sí. Ya, me Nos faltan queda un 2 poquito, láminas. a ver si no, Sí. si pudiéramos un poco a apurar la presentación de esa forma para hacer una ronda de preguntas y tendríamos que inmediatamente dejar pendiente el resto de las presentaciones para la próxima sesión o no, para que nos ubiquemos a los colegas también respecto a las consultas. Por Falta favor. nada. Solamente quiero mostrar que hay una normativa internacional que aplica a los sistemas de vuelco, que está aquí listado en los países Estados Unidos, Brasil, Europa, Japón, Corea. Y que todas estas pruebas las revisa el Centro de Certificación y Control Vehicular a través de pruebas que están establecidas, que son metodologías internacionales, y además una verificación física. Quiero decir también que desde el punto de vista de la altura de los buses, no hay en Europa la prohibición de circular buses de 2 pisos, como se ha dicho en muchos casos, y realmente nosotros no encontramos esos casos. Pero además, si miramos esta fotografía, están estacionados al lado un bus de 1 piso y un bus de 2 pisos. La diferencia del bus de 1 piso es que tiene el espacio de maletas en la parte de abajo, de manera que el centro de gravedad baja y se hace más estable, y el bus de 2 pisos tiene 2 corridas de asientos para pasajeros. Pero desde el punto de vista de la altura del bus es algo así como 10 centímetros o 15 centímetros la diferencia. Bueno, ¿qué cosas estamos haciendo? Y con esto cierro la presentación. Nosotros estamos trabajando fuertemente para digitalizar todos los procesos de obtención de documentos. Y ya, por ejemplo, en la planta de revisión técnica, si uno va y hace su revisión, le van a entregar un certificado que tiene un código QR. Con ese código QR, Carabineros puede detectar inmediatamente el certificado original, con lo cual evitamos que haya papeles falsificables, que alguien produzca copias de revisión técnica y las adultere para mostrarlas en los controles. Si nosotros logramos que solo con la placa patente
se acceda a todos los documentos originales del vehículo y solo con el carnet de identidad a todos los documentos del conductor, creo que podemos evitar fuertemente estos procesos de falsificación y detectar irregularidades mucho más rápidamente. Así que estamos trabajando en esa dirección y, como digo, ya la planta de revisión técnica entregan certificados digitales y queremos ir por una automatización mucho mayor aún. Bueno, agradecemos la presentación, ministra, hacer nuevamente el alcance que está en sus manos, la copia de la presentación ya expuesta por la ministra. Y bueno, ofrezco la palabra a los colegas diputados respecto a esta presentación. Diputada Virginia Troncoso. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, sentirme orgullosa de nuestra ministra y de Paula. Un gusto de conocerte, Paula. Siempre te veo ahí en los momentos más importantes en las épocas estivales y durante todo el año. Me siento orgullosa de ti y me gustaría que se replicaran, ministra, muchas Paulas, sobre todo para nuestras regiones también, que no somos tan lejanas de Santiago, la región de O'Higgins. Yo soy de allá, ¿ya? Y la verdad es que me preocupa la situación de estos tremendos accidentes horrorosos y a veces ustedes pueden tener focalizado todo un sistema y lo hacen muy bien. Pero el problema no está ahí, los problemas vienen de las plantas revisadoras que todos los días están entregando, ¿no es cierto?, vehículos porque se supone que están seguros para que anden en la carretera. Pero el problema viene, ministra, de la poca fiscalización. O sea, nosotros no podemos tener en la región de O'Higgins 2 inspectores. Imposible. No, o sea, por mucho que ellos son grandes profesionales y hacen su trabajo muy bien, pero no dan abasto. Entonces, igual se siguen acumulando y es un círculo vicioso los temas de las plantas revisadoras. Ahí me gustaría que Paula, ministra, con su permiso, presidenta, fuera ella a inspeccionar las plantas revisadoras de los vehículos sin dar aviso ninguno. Que te dejes caer ahí en las plantas revisadoras. ¿Qué es lo que le están entregando a este vehículo, a ese vehículo, a ese bus? ¿O qué días manejan? Yo creo que deben tener días para revisar los buses también. ¿Por qué no pueden ocurrir estos tremendos accidentes? Y todo, no sé, evadimos de muchas cosas y eso está lejos de ustedes. Entonces, yo creo que es ahí donde hay que hincar fuertemente para terminar este vicio con que las plantas revisadoras hagan un trabajo así, venga el otro y pase el otro, y en fin, no se haga pero nosotros no damos abasto con 2 inspectores para la región de O'Higgins. Ahí hay un problema grave. Y eso, bueno, lo vamos a ir compartiendo, yo creo, presidenta, que iremos a tener la ministra y a Paula en otra oportunidad, porque en realidad hoy día estamos partiendo ya recién con esta comisión y tenemos mucho que darles a conocer para ayudar entre todos a arreglar esto, sí, eso es. Gracias. Gracias, diputada Troncoso. La verdad es que nos quedan solo 5 minutos. Le voy a hacer la palabra al diputado Ilavaca, luego al diputado Mulet a propósito de la consulta, para que tengamos unos momentos para que pueda responder. Y desde luego queremos convocarles de nuevo para la próxima sesión que va a ser la próxima semana. Así que bueno, el diputado Ilavaca, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Saluda a la ministra, al equipo del ministerio, con quien por lo menos en la Comisión de Transporte nos conocemos y estamos constantemente trabajando. Ministra, 2 datos que obviamente, y ya, insisto, ya lo hemos conversado en la Comisión de Transporte, que a uno lo preocupan. Lo primero, el escaso número de fiscalizadores que tenemos en el país. Porque si tenemos 190 fiscalizadores para todo el país, porque son 259 solamente en la metropolitana, claramente tenemos un problema en el proceso de fiscalización del transporte público y en el transporte en general. Recordar algo que señaló la ministra en la última sesión de la comisión. Gracias al trabajo conjunto de todos los fiscalizadores, más carabineros y este trabajo inmenso que desarrollaron para las fiestas patrias, logramos hacer disminuir la tasa de accidentabilidad para estas fiestas patrias en particular.
Entonces, esto claramente demuestra que en la medida que seamos capaces de poner mayor presión en el ámbito de la fiscalización, podemos ir disminuyendo los accidentes. Porque cuando tenemos en la tabla de los siniestros y los fallecidos, el decir que en los últimos 5 años tuvimos un nivel de accidentes de 434.000 accidentes, o sea, siniestros, y fallecieron 7.941 personas, estamos hablando de cifras que son altas. Y allí, ministra, yo sé que usted ha estado trabajando con el tema del CATI y el CATI va a ayudar a tratar de disminuir una de las causales de mayor accidentabilidad y de mayores fallecidos que tiene el país, que es el exceso de velocidad. Pero ahí también, ministra, reiterar algo que también lo ha señalado la Comisión respecto a 2 temas que me parece que es súper importante ponerlos sobre la mesa y allí esperar de que logremos el consenso con el Ministerio para poder legislar. Uno dice relación con el establecimiento del delito de exceso de velocidad en Chile. Después de cierto porcentaje de exceso de velocidad, eso no es una actitud temeraria, eso es una actitud dolosa. Es decir, esa persona está buscando tener un accidente. Alguien que conduce por cualquier carretera de Chile a 200 kilómetros por hora, esa persona no está con un exceso de velocidad. Y no, para nada. Ya, y hoy día sí lo es. Entonces, es tan grave lesionar o asesinar bajo el estado del alcohol o droga que bajo el exceso de velocidad. Y ahí yo creo, ministra, tenemos que, y usted sabe que por lo menos la Comisión de Transporte tiene todo el apoyo para poder endurecer este tema. Y lo segundo, ministra, un proyecto de ley que presenté ya hace cerca de 2 meses atrás respecto a trasladar la responsabilidad de la seguridad de los vehículos de transporte al empresario también. Y ahí podemos extender la responsabilidad tanto civil como penal al empresario respecto al proceso de cuidado de sus vehículos. Porque hoy día, cualquier tipo de accidente, el primero que paga es el chofer. Pero quien debería estar fiscalizando, el primer fiscalizador, el primero, debería ser la empresa como tal. Debería verificar todos los antecedentes por los cuales hoy día hay accidente y en el evento que haga esto, claramente puede desligarse la responsabilidad y podría tener un accidente de responsabilidad penal, ¿ya? Pero si es que no lo hace, efectivamente que asuma la responsabilidad. Yo creo, presidenta y ministra, por lo menos las ocasiones que hemos tenido para conversar, a mí sí hay un tema que me preocupa, dice relación con los accidentes y los siniestros de tránsito en nuestro país. Y esto es multicausal. Y si no nos ponemos todos de acuerdo y no trabajamos todos de acuerdo respecto a este tema, vamos a seguir teniendo esta alta tasa de siniestros, esta alta tasa de fallecidos, esta alta tasa de accidentes graves y menos graves, ¿ya? Porque en definitiva esto no solamente golpea a la familia, esto golpea a la familia, golpea a la economía del país, golpea el sistema de salud, golpea a las empresas y gastamos mucho más. Yo creo que podemos gastar un poco menos generando políticas públicas mucho más drásticas. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Marcos Islas Vaca. Le cedo la palabra al diputado Jaime Mulet. Yo voy a hacer una pregunta fundamentalmente. Su micrófono, diputado, para que quede registro. No me interesa que me la respondan al tiro, porque creo que no va a dar tiempo, sino que a lo mejor en la próxima sesión, digamos, quien venga de parte del Ministerio. Es una cosa que me preocupa que tiene que ver con lo mismo que plantearon los diputados anteriormente, que es el tema de la fiscalización. Da la impresión que el número de fiscalizadores por vehículo, lo voy a decir en términos muy generales, por vehículos que debe fiscalizar preferentemente el Ministerio de Transporte, es una impresión y quiero que, si puede, el Ministerio nos haga llegar un estudio. Ha disminuido, digamos, los últimos años. Mi impresión es que se ha ido congelando, es una impresión, lo que recibo de los taxistas, de los colectiveros en general que reclaman contra los piratas, lo que pasa con los buses interurbanos, o por eso digo una impresión, una percepción, y quisiera ver los números objetivos. La ministra de alguna manera planteó que los 539 existe la idea de reforzar, elevar el estatus incluso legal, digamos, a división, etcétera. Si eso va acompañado de un mayor número de fiscalizadores también, porque existe la tendencia en el Estado, de algún sector, en general, de reducir el Estado, digamos, y es una cuestión de orden político, ideológica, legítima, digamos, yo creo, y quiero salir de la duda si aquí ha habido una disminución o no en los últimos 10 años, últimos 15 años, de la fuerza fiscalizadora del Ministerio de Transporte en función de la cantidad de vehículos que tiene que fiscalizar. Porque cada vez hay más vehículos, cada vez hay más taxis, cada vez, por lo menos ahora hay más transporte no fiscalizado, todavía está pendiente la ley, cada vez hay más viajes. Entonces, acá estamos en parámetros razonables, comparar hacia atrás, ojalá dentro de Chile, y comparar con otros países respecto a la fiscalización hecha
tanto desde el sector público directa, como la que hace de alguna manera indirecta a través de las plantas de revisión técnica, que es una delegación que hace el Estado en los particulares. Entonces, hacer una comparación y objetivizar eso, porque yo no lo tengo claro, es una percepción. Y una segunda cosa, si pueden hacer, la ministra nos trae siempre excelentes presentaciones y muy completas, me sorprendió la baja tasa de muerte, de accidentes asociados a transporte de buses interurbanos, lo que me sorprendió positivamente. Entonces son datos objetivos. Yo quisiera, si pueden hacer ese estudio con lo internacional. La percepción de todos nosotros es que hay poca fiscalización o que hay que aumentar los fiscalizadores. Bueno, comparémonos con una época anterior y comparémonos ojalá con otros países que tengan buenos estándares, diría yo. En general nosotros como que queremos fortalecer a ese Estado fiscalizador. Y en segundo lugar una pregunta muy puntual que no sé si fue un error técnico o no. ¿Atacama no tiene buses o no tiene plantas de revisión? Porque no salen... ¿O no tiene buses registrados? Ya. Me llamó la atención porque salían en otra región, no sé, me imaginé. Quería despejar que no fuera un error nomás de la persona. No es un error. Perfecto. Ministra, bueno, lamentablemente no vamos a tener tiempo de que usted nos pueda responder, pero sí en la próxima sesión le pediríamos que recogieran todas estas consultas y pudiéramos comenzar justamente con eso. Y a propósito de aquello, solicitar igualmente y aterrizar un poco tal vez el objetivo de esta comisión. Primero es señalar derechamente cuáles son los buses que registran hoy día mayor tasa de sanciones, infracciones en relación a estos puntos que ustedes nos han señalado. Tenemos claridad respecto a las líneas de buses que hoy operan mayoritariamente movilizando pasajeros a nivel país, porque obviamente el objetivo es también garantizar a la ciudadanía cierta seguridad respecto a cómo están operando nuestros organismos públicos en relación a la fiscalización y obviamente y a los diagnósticos que se tienen de las empresas. A ver si nos pueden también en la próxima sesión hacer llegar a aquello. Y algo que también me da duda, sí, que dice relación con justamente lo que decía la diputada Troncoso, en relación a cuál es la competencia que se tiene respecto a las plantas de revisiones técnicas, cómo operan las fiscalizaciones allí y cómo podemos tener datos respecto a la diferenciación entre la metropolitana y las regiones. Sin duda que hay 500 fiscalizadores que a juicio de 5.000 buses nos parece obviamente muy poco, pero también sería bueno tener el dato. Y también esa información que usted nos señala respecto a que hay buses que si bien registran, digamos, su operatividad, o sea, están registrados en una región, pero operan a nivel de la región, de otras regiones, aún sin tener allí competencias para poder fiscalizar, como el caso de Línea Azul, digamos, cuando se trata de interurbano, había que ir a Maule y no se podía en Ñuble en este caso, porque no da los kilómetros para... Yo creo que ahí también puede haber una falencia poco eficiente a la hora de tener un mayor control respecto a los buses que operan en todas las regiones. Creo que ahí a lo mejor hay un punto a tener a la vista respecto a lo que usted está proponiendo como nueva mecánica, ¿cierto?, de tecnificación de eso. Me quedo con eso, se los planteo y bueno, le cedo la palabra al diputado Gabriel Silver, a propósito que ya nos queda solo 1 minuto o 2 para terminar. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Solo preguntas pueden ser también evacuadas por escrito. Le completa la presentación. Obviamente esto tal vez la primera comparecencia de la ministra de esta sesión, obviamente más bien de carácter general, uno entiende que esto va más allá de un panel de políticas públicas, porque eso tal vez va a ser parte de las conclusiones, sino que también se persiguen responsabilidades. Entonces, como vi las acciones de la Seremi, quiero saber si puerta adentro del ministerio por su intermedio hay sumarios, hay funcionarios suspendidos, cuál es el estatus actual de la Seremi, porque al final del día, por su intermedio, presidenta, la ministra no se la puede responsabilizar por todas las actuaciones, pero sí es la superior jerárquica del ministerio. Y a la sazón, cuando uno ve que en el caso de Cruz Azul hablamos de una línea importante, aquí uno siempre en materia de fiscalización habla de lo que es el perímetro de fiscalización, no hablamos de buses de decreto 80, privados, particulares, de difícil fiscalización, sino que, por el contrario, hablamos de una línea importante efectivamente en la región que uno hubiese esperado que esta fiscalización hubiese sido ex ante y no posterior, en este caso cuando uno ya tiene 6 fallecidos. Esa labor será del Ministerio Público, de otras autoridades que operan con posterioridad, en este caso cuando hay comisión de delitos, pero la actividad fiscalizadora justamente busca el anteponerse a este tipo de situaciones. Entonces me gustaría tal vez ponerlo en cuernos separados,
¿cuáles las acciones personales que tomó la ministra respecto de los funcionarios y particularmente de la región del Ñuble? Por ejemplo, preguntar a alguien que es de confianza si que se mantiene la Seremi en el cargo o hay funcionarios suspendidos de haber un sumario administrativo respecto del caso. Gracias, diputado Silva. Presente que llama la atención en el informe que ustedes nos han dado. Hay una resolución que es de fecha 5 de julio. El accidente fue el 29 de julio. Y esa resolución indica, la 944 y la 945, que hay justamente allí una, observancia que hay una patente adulterada y otras. Entonces, no me cierra si esto se tuvo conocimiento el 5 de julio respecto a esos mismos buses y el día 29 ocurre el accidente. Entonces, obviamente que, tal cual lo ha planteado el diputado Silver, ¿cuáles son las responsabilidades respecto al organismo, en este caso en específico Ñuble, que no tomó al parecer las medidas necesarias y suficientes que finalmente pudieron haber decantado en la catástrofe que tuvimos en la región con 6 fallecidos y etcétera, de lesionados y otros que ustedes conocen? Sí, eso, siempre tenemos... Ministra. Nosotros podemos operar dentro de las facultades que tenemos. Sí, por y cuando supuesto. se detecta este tipo de casos, se reportan al Ministerio Público inmediatamente. Eso es lo que nos corresponde hacer y es lo que hicimos. Sí. Solo precisar, para efecto también de la gente que nos sigue, las resoluciones son desde su cartera, digamos, desde la Seremía de Transporte. Ahí estaba encendido. Ahí. Bueno, si me permite, Presidenta, le contesto eso. Eso tiene que ver con una detección de permisos de circulación falsos que se hicieron a la empresa Línea Azul con anterioridad al accidente. Y eso fue reportado al Seremi. Esos buses estaban inscritos en la región del Maule. Fueron reportados a ese Seremi para que iniciara un proceso sancionatorio. Por eso es que la resolución tiene fecha anterior a la fecha del accidente. Después vienen las resoluciones posteriores. Obviamente significa que tuvo conocimiento muy anterior respecto a esta situación. O sea, lo que tuvo conocimiento ese Seremi fue que se detectaron en la calle 3 permisos de circulación falsos de esa empresa. Y por eso se inició un proceso sancionatorio, pero adicionalmente eso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público también. O sea, eran dos cosas paralelas. Se detectaron en la calle, llamamos a Carabineros, lo pusimos a disposición del Ministerio Público y paralelamente yo le informé al Seremi de Transporte, porque es él el que tiene la atribución de iniciar el proceso sancionatorio para terminar con una amonestación, suspensión, cancelación de la empresa, y eso es lo que se inició antes del accidente. Posteriormente pasó el accidente, y en el accidente lo que se detectó fue que ese bus tenía una placa patente de un vehículo que no le correspondía. Eso, son cosas distintas. Por eso es que la fecha es anterior de la que usted tiene ahí, y posteriormente a eso lo que se hizo fue iniciar el proceso administrativo para una suspensión provisional, que es lo que usted tiene ahí, y eso tiene fecha posterior al accidente. Solo para efectos también de aclarar, el permiso de circulación se logra una vez que uno tiene una revisión técnica ad hoc, digamos. A mí no me van a otorgar un permiso de circulación y si desde luego hay con fecha 5 de julio un permiso de circulación falsa detectado por el organismo correspondiente, no cabe ninguna duda que pudo haber sido de igual manera adulterada una revisión técnica u otra que es parte de la investigación. Solo lo dejamos a fin de que ustedes nos puedan aclarar esos elementos, ¿ah? Y sobre todo obviamente las responsabilidades, que finalmente es el objetivo de esta comisión. Último comentario solamente, por supuesto. Acá. Ahí. Vamos a traer todos los antecedentes, pero este caso excede completamente los márgenes de los tipos de controles que nosotros hacemos. Los controles nuestros son más bien administrativos, y cuando encontramos que hay alguna adulteración, se reporta, como dice Paula, al Ministerio Público. Cuando en una empresa se cambia la placa con el número del motor, por ejemplo, o se cambia la placa patente a otro bus, incluso podría ocurrir que la revisión técnica hubiera pasado bien, porque el vehículo podría haber sido otro. Aquí hay dolo homicida, tal como lo calificó el fiscal de O'Higgins. Dolo homicida va mucho más allá de lo que es posible detectar controlando documentos. Por eso nos parece que este caso, y por eso estamos esperando también el resultado de la investigación,
para entender exactamente qué es lo que ocurrió durante toda esta etapa. Bueno, reiteramos entonces las consultas, ojalá nos pudieran aclarar con mayor detalle lo que hemos planteado y para cerrar, diputadas, estamos sobre la hora. 30 segundos. No sé, a mí me gustaría, Presidenta, si podemos dejarle que nos acompañara la ministra en la próxima sesión, porque estamos comenzando y a lo mejor ahí ya quedamos empapados de todo lo que hace cada una de ellas y eso nos sirve a nosotros para trabajar con nuestros CEREMIS también. Sí, sin duda, bueno, vamos a convocarla nuevamente y obviamente que vamos a seguir en este tema, también esperando las respuestas que acá se han planteado. Por haberse cumplido entonces el objeto de esta sesión, agradeciendo la presencia de la ministra y de quienes les acompañan, entonces esta se levanta.